Y le dije, llegó el resultado y me dijo sí. Y yo le dije, ¿y tiene síndrome de Down, cierto? Y me dijo sí. Fue un tiempo muy fuerte y muy duro para mí. O sea, aparte de que tenemos la sociedad que mira, y que yo entiendo, o sea, yo los entiendo porque es que, claro, mi hija se ve diferente. Hay mujeres que en medio de la incertidumbre, el miedo que se atraviesa, toman una decisión silenciosa pero realmente muy poderosa. En medio de ese caos y eso que se siente al recibir una noticia que quizás para nosotras es completamente sorpresiva, con miedo deciden alzar la voz para que muchas mujeres no caminen solas. Esta es la historia de Sara, la mujer detrás de la fundación Como Flechas. Una mujer que acompaña, y la fundación liderando la Sara, acompaña a muchas mujeres y familias con hijos con síndrome de Down en Santander. Su hija, Micaela, llegó con una misión importante, no solamente para la vida de ella y su familia, sino el impacto que ha recibido en otras familias ha sido grandiosa. Bienvenida, Sara. Gracias por este espacio y por abrir esta conversación. Gracias. Que les cuento que ha sido llegar acá en este momento a grabar. Un reto. Un reto bastante grande, pero bueno, lo logramos, que es lo importante. Sí, Las dos dijimos desde el principio que sea en el tiempo que debe ser y como es. Y bueno, acá estamos. Gracias, Sara. Gracias, Silvia, por este espacio y por permitir contar nuestra historia. Que quería iniciar pues contándoles un poquito de cómo iniciamos toda esta revolución que llegó con nuestra hija Micaela. De hecho, el término discapacidad es un término que evoluciona. Entonces, Sara Bermúdez, de hace 3 años y medio, obviamente no es la misma Sara de hoy, no es la misma Sara de hace 2 años, no es la misma Sara de hace 1 año y medio. Entonces, así como la discapacidad es un término que evoluciona, también esta maternidad. Porque en este momento estoy con mis 2 hijas pequeñas y he tenido que aprender y desaprender muchas cosas. Cuando llegó Micaela, obviamente, como ya te lo había contado, fue totalmente inesperado. Yo pensé que tenía menopausia y me fui a mi perinatólogo y él me dijo, no, estás embarazada. Y yo, oh. Fue súper duro porque no estábamos buscando un bebé y bueno, llegó Micaela y después llegó el diagnóstico del síndrome de Down de Micaela, algo que me destrozó por completo. Llegué a vivir lo más oscuro que he podido vivir en mi vida. Recientemente, casi, y lo recuerdo porque iba a hacerlo, siempre que hablo de ese momento, siempre me pongo acá la mano y una persona se acercó y me dijo que cuando yo me ponía la mano acá y hablaba de ese momento era porque aún al recordarlo causaba dolor. Y es tan cierto. Entonces me acabo de recordar porque justo iba a ser así. Dije, ay, cierto. Pero sí, aún lo recuerdo y claro, es llegar y tener que todo lo que tú has escuchado, porque realmente yo no conocía a nadie con síndrome de Down, todo lo que había escuchado, todos los mitos que había tenido, yo los voy a vivir. Pero también Dios usa ese momento de total oscuridad para Él brillar, porque realmente fue Él el que me sacó. Fue Él por medio de una mamá que me llevó de la mano y me sacó. Y cuando yo empecé a ver, digámoslo así, como una salida, que no todo era tan malo, que era una niña embarazada, porque desde esto que te estoy hablando es en el embarazo. O sea, este fue como ese momento desde que recibimos el diagnóstico de Mick,
y ya lo acepté. Igual yo nunca pensé en abortar, era una decisión que nunca pasó por mi cabeza, ni mi perinatólogo nos dijo tampoco, ¿no? Porque él nos conoce, ya nos conocía de hace un tiempo, entonces sabía que no era ni siquiera viable que lo dijera. Sara, te pregunto, cuando tú recibes la noticia, cuando tú recibes el diagnóstico, ¿qué tiempo de embarazo tenías? ¿Estabas sola en ese momento? ¿Estabas Sí, acompañada? ay, Silvia, sí, imagínate que ese día me llamó la asistente del doctor Andrés y me dijo, Sarita, ¿puedes venir? Pues yo iba todas las semanas eh, y Fue para mí era cotidiana la algo llamada. normal. Entonces yo le dije, sí, Dianita, yo no, en ese momento no enlacé que estuviera el resultado de la amniocentesis. Entonces yo dije, listo, Dianita, y me dijo, yo le dije, voy sola. Me dijo, no, pero ven con Dani, Dani es mi esposo. Y yo le dije, no, pues nos tocaría llevar a nuestra hija mayor. Y dijo, no, 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 con ella no vengas. Pero yo no, yo me fui, o sea, le dije, no, Tranquila. Dianita, él no puede ir. Entonces me dijo, no, con ella no, porque es que ella acá esperando, como que no, yo no, o sea, en mi cabeza no relacionó que era que me iban a entregar el resultado. Y llegamos, pues llegué a la clínica y pues el doctor me revisó y me dijo, sí, todo súper bien. Cuando yo ya veo una hoja en su escritorio y yo solo al verla y tenía subrayado como en resaltado rosado, obviamente no alcanzaba a leer, pero lo vi y le dije, llegó el resultado y me dijo, sí. Y yo le dije, ¿y tiene síndrome de Down, cierto? Y me dijo, sí. Y yo, vale. Interactuar con nuestro contenido es la mejor forma de apoyarnos. Por eso hoy te invito a que te suscribas, comentes y compartas. Si en algún momento nuestras historias han resonado en tu vida, es la mejor forma de acompañarnos. Entonces, él me sentó, empezó a explicarme, eh, el 50% de niños que nacen con síndrome de Down tienen cardiopatía que debe ser operada. Me explicó como toda esa parte clínica, digámosla así, médica. Y yo, bueno, pues sí. Eh, Obviamente al final pues lloré un poco, no así porque tampoco, digamos como que tomé la noticia muy calmada, pero yo solo pensaba, ahora yo le voy a tener que contar a mi esposo. Eso era lo que venía a mi cabeza. Yo decía, y ahora yo le tengo que contar a mi esposo. Bueno, ya salí, cerré la puerta del doctor y me puse a llorar, ataqué a llorar y llamé a mi hermano. Él es psicólogo y pues él me dijo, ven y hablamos. Le dije, no, es que imagínate que la bebé tiene síndrome de Down, no sé qué. Y me dijo, ay, gracias a Dios, nada grave. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que? Gracias a Dios. Ay, cómo me alegra. Y yo, pero, ¿qué me está diciendo? Pero ese de nada grave y como que me bajó a mí esa emoción, digamos que estaba, ese desborde emocional que tenía. Y ya llegué, hablé con él y después ya pues hablé con mi esposo, que mi esposo estaba en una llamada y yo solo lo miraba y yo como cuelga, no, era un primo, no me acuerdo si era un primo que está lejos en Australia y que estaban hablando Las hace llamadas mucho, largas. y yo cuelga y ya cuando me senté al lado de él y me puse a llorar, él ya dijo, ahorita hablamos. Em, pero ese fue como ese momento donde recibimos, ya no recuerdo, creo que tenía 23 semanas, porque nosotros inicialmente, después de un examen de sangre, que fue como en la semana 14, creo que fue, ahí pues me salió como el examen alterado, entonces pues el doctor dijo que él recomendaba hacernos las vellosidades coriónicas antes de la semana 16, creo que era, y si no, ya pues era después hacer amniocentesis.
pero nosotros en ese momento decidimos que no lo íbamos a hacer, aunque yo me moría de curiosidad, ¿no? Yo sí quería saber, yo no, yo quiero saber. Ya después yo dije, no, yo quiero saber, y le dije a mi esposo, yo quiero saber y punto, y me fui a hacer la amniocentesis. Cuando te sientas a darle la noticia a tu esposo, que él estaba, cuando te ve llorar, se asusta al verte Pues o qué se imaginaba, no, qué, es qué que como, conversaron. como el embarazo de Micaela fue como, yo estaba tan sensible, entonces como que, pues, él simplemente me dijo, él realmente creo que no, yo entendí mucho después que él no entendió la noticia, o sea, él no, como que él no la creía, no que no la entendí, sino él no la creyó, él como que no, y él siempre me decía, la niña está bien, no, 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 la niña no tiene nada, la niña no tiene nada, él vivió otro proceso y pues somos seres humanos y todos somos Completamente distintos. completamente diferentes. Él vivió otro proceso y creo que el mío fue un proceso que fue así, súper acelerado. El de él fue un proceso más lento, eh, que creo que lo viven en lo que yo he visto con los nacimientos que hemos celebrado, la mayoría de papás, la mayoría de hombres viven un proceso muy diferente al de nosotras las mujeres. Solo he visto 2 hombres que han sido como con el mismo, antes como Sintonía. más rápidos que todas. Mi proceso pues sí fue muy rápido, yo digamos que sí caí, lloraba muchísimo, uf, yo me acostaba a llorar, eso sí lo recuerdo así, me acostaba llorando, lloraba, dormida, o sea, que tú sueñas y como que sientes y te levantas y estás con las lágrimas, eso me pasaba a mí. Dormía poco, fue un tiempo muy, muy, muy fuerte y muy duro para mí. Busqué mucha gente, yo busqué 3 psicólogos, incluso yo fui recientemente, hubo un escándalo aquí en Piedecuesta. Y yo fui a hablar con una psicóloga de ese lugar y fue muy dura conmigo. Normalmente eran como muy, muy duros, pues en lo que uno espera, Duros. ¿no? Eh, Son formas de abordar y uno entiende de todo, pero no era nada de lo que yo necesitaba para poder hacer para dar ese paso porque yo necesitaba avanzar por mi hija, pero no lo hacía, yo estaba totalmente estática, sumida, consumida en dolor y no avanzaba, no avanzaba. Y entre más leía por internet era como peor. Yo miraba fotos y yo decía, pero ¿cómo? Pero no. O sea, era una cosa que todo el mundo se vino encima, pero... y es la verdad, o sea, yo no puedo mentir porque para mí era así como yo veía el diagnóstico de mi hija, como algo terrible, era como se me acabó, mejor dicho, yo, pero ya después en ese embarazo eh, llegó una jefe de Sanitas, ya pues yo ya estaba mejor, encontré una mamá, bueno, fui a 3 psicólogos que No recibiste como ese no acompañamiento recibí profesional que estabas buscando. nada, ya llegó esta mamá, fue al cumpleaños de su hijo, vi a su hijo, lo vi correr, lo vi hablar y dije, wow, o sea, era como esos mitos empezaron a derribarse con ese niño. Y yo decía, ay, no, pues, oye, corre, salta, estamos en la piñata de él, va al colegio. Pues, bueno, como que ahí empecé mejor, cada día mejor. Y después esta jefe de Sanitas me llamó y me dijo, Sara, tengo una mamá que está embarazada, yo a ti ya te vi muy bien, no sé qué, porque claro, yo iba a los controles y iba con mi perinatólogo, pero también estaba yendo un tiempo con la EPS, entonces ella en esos controles que fui allá, eh, hablamos y yo le Conocía un poco contaba, de la sí, historia, de entonces tu ella me proceso. dijo, yo te vi tan bien que yo quisiera que tú hablaras con una mamá, pero yo ya me sentía fortalecida, me sentía fuerte y yo dije, no,
un embarazo y vamos para adelante y vamos a avanzar, no sé qué. Y hablé con esa mamá, nos vimos todo y ahí empezaron a llegar más mamás después de esa mamá y dije, bueno, o sea, yo estoy como, ¿qué, qué está pasando? Sin querer empecé a celebrar, entre comillas, pero pues no lo celebraba, sino era como, oye, hazle esto, mira, yo miré esto. Mi hija estaba en mi vientre. Después ya nació Micaela. Micaela nació y cuando la vi dije, no, ya es una niña. Es ¿Cómo una fue niña. ese día? Llegó Micaela y durante el embarazo yo hice unos estudios en los institutos, se llama Institutos para el Desarrollo del Potencial Humano, o IAHP, son las siglas en inglés. Yo hice el primer nivel con ellos en ese momento, embarazada, y ellos también fueron un trampolín, digo yo, porque ellos me hicieron entender que mi hija necesitaba que yo le brindara oportunidad en cada momento de la vida y cotidiana, o sea, en cada cosa que hiciera, darle una oportunidad para que ella lo haga, darle una oportunidad, y a mí se me quedó eso acá, y ellos me ayudaron muchísimo, muchísimo, aún continuamos con ellos en el programa, ya este es el tercer año. Y eso lo empiezas desde el embarazo. Entonces claro, eso lo hice embarazada, yo hice el curso con ellos, lo hice prácticamente, yo supe en enero y en febrero estaba haciendo el curso con ellos. Ellos están en Filadelfia, nosotros ahora iniciamos en Filadelfia, ahora estamos en Brasil, con los institutos en Brasil. Pero ellos me ayudaron mucho y me hicieron entender que mi hija necesitaba que la mamá le diera oportunidad, y una oportunidad no es tal vez lo más costoso, sino lo que tengas tú a la mano y que puedas darle a tu hijo. O sea, entonces para mí fue un respiro y empecé a avanzar. Empecé a avanzar, dije, bueno, ahora sí, tengo que conocer de la condición de mi hija. Empecé a conocer más, ellos me dieron material, obviamente, ya material adecuado, no lo que yo encontraba, no lo que yo googleaba, sino material adecuado. Empezamos a revisar con mi esposo y ya llegó Micaela. En ese punto te pregunto, cuando inicias el proceso, hay mucho miedo, ¿sabes? Mucha incertidumbre, mucho desconocimiento porque no sé a qué me voy a enfrentar. Cuando dices todo fue cambiando, ¿qué miedos se fueron derribando y qué se fue reestructurando de eso que tú creías y que con todo el proceso, al menos en el embarazo hasta ahora, tú decías, ok, ¿cuál fue ese proceso? Porque todos tenemos creencias, miedos y con la información yo creo se van que modificando. cuando cuando tú inicias un proceso con los institutos, tú estás con más familias. Ellos son enfocados en padres de hijos con discapacidad, diferentes discapacidades. No es exclusivamente síndrome de Down, no es exclusivamente autismo, sino diferentes discapacidades. Entonces tú compartes con ellos, así sea de forma virtual o presencial. Pero en ese momento fue virtual y empecé a compartir con otras mamás. O sea, como que te escuché, tengo una de mis mejores amigas es de Paraguay, un paréntesis, no la conocía. El año pasado nos fuimos juntas a Brasil a conocernos y le decía, usted es una de mis mejores amigas que nunca había conocido. Entonces compartir con esos padres, compartir sus historias, saber que ellos, muchos de ellos habían intentado todo, muchas cosas, no solo por la condición de sus hijos, sino habían intentado de todo. Y que llegaran allá a los institutos, yo dije, bueno, yo estoy donde debo estar. Y ver esos otros testimonios me hicieron como abrir los ojos de que lo que en realidad la condición genética que tiene mi hija, que es síndrome de Down, no es el fin del mundo. Todos tenemos una historia por contar y la tuya podría hacer la diferencia. En Blanco Negro no tenemos barreras, puedes compartirla y conectar en un espacio seguro junto a nosotros. Ingresa a www.blanconegro.com.co, haz clic en el botón
Cuéntanos tu historia. Diligencia el formulario con tus datos y podrás allí escribirnos tu historia. Si necesitas adjuntar algún documento, audio o video, podrás hacerlo. Una vez esté listo, dale clic en enviar y nosotros nos comunicaremos contigo. Hablar sana y sabemos que tu experiencia podrá ayudar a alguien más. Con la llegada a los institutos, entendí que el síndrome de Down de mi hija no era lo que yo creía, no era algo malo. Era una discapacidad intelectual y que estaba también en nosotros como familia brindarle los apoyos necesarios para que ella salga adelante con todo lo que ella quiera como cualquier otra persona. Sara, después de ya en todo el proceso de embarazo, que es un torbellino de emociones, incertidumbres, miedos, aprendizaje, volver a reestructurar muchas cosas como lo has compartido, educarse, el conocimiento te llevó y los llevó junto a tu esposo a un proceso completamente distinto hasta el día de ese nacimiento. ¿Cómo fue programado? ¿Cómo fueron esas horas antes para ti? Los niños con síndrome de Down, normalmente la placenta muere antes. Entonces, iniciamos unos controles pues rigurosos con nuestro perinatólogo, el doctor Andrés, y yo estuve interna por preeclampsia severa. Entonces, eso es otra historia, pero es que fue súper chistoso porque cuando estaba interna, el ginecólogo que estaba de turno me dijo, la bebé tiene que nacer ya. En resumen, yo me amarré a las sillas y dije, ni loca, y esta niña no nace hoy. Porque para mí era como un día más, un día más, un día más. Imagínate, en mi casa yo no nace y solo nace con el doctor Andrés. Me amarré a esa camilla. Mi esposo alcanzó a llegar porque le alcanzaron a llamar que la bebé ya iba a nacer, que yo iba para cesárea. Y bueno, al final, pues no nació ese día. Yo me di cuenta que tenía preeclampsia en el segundo embarazo porque sentí lo mismo que en el primero. Entonces fue como, estoy viendo estrellas, me tomé la atención, sí está muy alta. Y bueno, ahí ya fui a la clínica y pues obviamente el doctor me dijo, te me quedas ya. O sea, yo estaba en un control súper riguroso con él. Prácticamente, yo no recuerdo, pero había semanas en que iba hasta 2 veces por semana. Pues Micaela, cada día que ella estuviera en el vientre era un día más, eran gramos más, ella venía bajita de peso. Siempre mis hijas han tenido la anotación de feto pequeño para edad gestacional, entonces yo como que un gramito más es vida. Son menos días que ella puede estar en UCI, porque yo sabía que ella pues podía quedar en la clínica, que era lo más seguro. Entonces, después de que hice el curso con los institutos, yo anhelaba que mi hija tuviera, aunque sea contracciones, o sea, que supiéramos que era contracciones, porque obviamente un parto en neurodesarrollo es mucho mejor que una cesárea. Entonces yo ya voy por cesárea porque no quiero parto, o sea, ya sé lo que es una cesárea y me voy por cesárea. Y no queríamos pues tampoco con el doctor como un parto. Entonces dije, bueno, vamos por cesárea, pero pues sí empecé a sentir contracciones y yo dije, bueno, me fui, esa mañana le dije a mi esposo, toda la noche he tenido contracciones, le mandé el listado al doctor, mira, todo es mejor, nos vemos ya. Entonces me fui, nos vimos ya, él me miró y yo, me dijo, sí, efectivamente tienes contracciones, entonces pues programémonos entonces. Entonces esa noche teníamos la entrega de exámenes de Sara, de nuestra hija mayor. No, pero es que Sara, hoy tenemos la entrega de notas del jardín. Y yo, ay, no, pues vamos a la entrega. Entonces, yo, no, doctor, mañana. Y él solo me miró y me dijo, bueno, mañana. Sí, mañana porque hoy es la entrega de notas, entonces no, mañana. Cuando ya mi esposo se fue, a las 5 era la entrega de notas y se fue a la entrega de notas,
Yo le dije a Gilla que estaba allí, que ya era la persona que siempre estaba con nosotros allí en casa. Y le dije, Gigi, yo me voy para la clínica porque yo no me aguanto este dolor, esto es terrible, estas contracciones son terribles. Y me miró y me dijo, de verdad, yo le dije, yo no me aguanto, quédese con mi hija, o sea, quédese con Sara. Y ella dijo, ay, de verdad, mi mamá no podía, bueno, todo colapso. Y cuando ya mi esposo me llamó de la entrega de notas, me dijo, mira que esto, ta, ta, ta. Y yo, bueno, y ya lo dejé a él ahí. Y cuando ya él iba saliendo, le dije, oye, yo estoy en la clínica. Ya viene el doctor. Ah, bueno, yo llamé al doctor y me dijo, yo sabía que no se iba a aguantar. Y Micaela nació ese día, pero pues tuvo contracciones, entonces ella pues digamos que recibió esas contracciones en el vientre. Nació por cesárea y un miedo que yo tenía, que era como el peor miedo que tenía, era que mi hija no gritara, no llorara cuando nacía, porque si no lloraba, lo más seguro es que su lesión cerebral fuera muy delicada, según lo que habíamos aprendido en los institutos. Y yo, Dios, que llore, que llore, que llore, cuando pues ya me intervinieron. Y ese grito, yo digo, yo lo escuché y fue un grito que todas las habitaciones de la clínica, ¡guau! Fue el grito Más más, maravilloso. más hermoso que he escuchado, súper fuerte. Y mi esposo nada más lloraba, él estaba ahí conmigo y decía, mi amor, mira, escucha, escucha. Y el doctor dijo, y nació Micaela. Esas fueron las primeras palabras, y nació Micaela, como que con Aquí toda, llegué. gritó. Entonces, ese miedo se desvaneció inmediatamente. Y Micaela, nos quedamos esa noche y al otro día pues ya otra vez ella, la pediatra la revisó y consideró pues que tenía que irse para cuidados intermedios. Entonces quedó en cuidados intermedios y allí estuvimos un tiempo en la clínica. ¿Y cómo fue para ti también ese proceso Fue súper duro porque de dejarla, claro? tú sales de la clínica sin tu bebé. Entonces es duro, estamos en una lactancia que es retadora, que estamos luchando con la hipotonía de nuestro bebé, pero no la podemos poner a chupar. Entonces, eh, y yo anhelaba mi lactancia como con mi otra hija. Allí tuve también acompañamiento y, y la logramos, pero obviamente mucho más tarde, a los 5 meses y medio, pero la logramos. Pero ese tiempo en clínica fue de dedicarme también a tratar de que se produjera la leche que necesitaba mi hija. Al final salí, la señora del lactario cuando me fui me dijo, yo nunca había visto tanta leche y tengo una foto así con los tarros y una cava. Y en la clínica, no, un tiempo la señora del lactario me miraba como que usted trae la leche de la casa, acá no se puede traer la leche de la casa. Y yo le decía, no, camine y me mira. Que era una cosa así Muchísimo. era loquísima, pero pues yo estaba súper feliz porque yo quería garantizarle a mi hija pues eso, Y ya la lactancia. cuando nace Micaela, ¿cómo es esa dinámica familiar que se transforma con tu hija mayor, con tu esposo? Porque cambia completamente todo, ¿sabes? Silvia, o sea, esto, hay un video que les recomiendo que vean, creo que se llama Montaña y Playa. Normalmente uno está preparado cuando tiene un hijo, uno alista su maleta, listo para irse para la playa, lista su bikini, su protector solar, todo. En esta maternidad nosotras llegamos con esa maleta lista para la playa, pero nos vamos para una montaña. Entonces no tenemos la maleta preparada. O sea, si hayamos estudiado, esta maleta no estaba lista. Tal vez llevábamos exceso de cosas, otras no las teníamos.
pero es una maternidad que es hermosa. Sí es, digamos, yo no puedo comparar la maternidad de mi hija mayor con mi hija menor, pero ambas son diferentes y perfectas. La subida a la montaña eh, tiene sus, digamos, sus cosas fuertes. Mi familia tuvo que aprender, en el caso de mi hija mayor, a ir de la mano conmigo. A veces ella, imagínate, es una niña de 8 años, eh, pero a veces ella es la que me da ese empujón, me dice, tranquila mamá, lo estás haciendo bien. Nosotras como madres hemos idealizado la maternidad y, y creo que yo lo hice al inicio de la maternidad con Micaela. Quería ser la mamá perfecta, quería hacer todo con mi hija, pero es que yo tengo también una vida y tengo otra hija. Entonces tuve que aprender a mezclar todo y, y darle a mi hija, sí, lo mejor, a mis hijas, lo mejor de mí, pero también entendiendo que a veces tengo que esa maleta que llevo pesada, dejarla un ratico en el piso porque la mamá ni se cansa, porque, porque es una maternidad real, imperfecta en todos sus sentidos. O sea, a mí muchas mamás me dicen, ay, ay, no, yo quiero ser como usted, que mire que pues yo siempre he tenido mucha energía, eso sí es la verdad, siempre he tenido exceso de energía. Entonces, Confirmado. sí, entonces como que voy para un lado, para el otro, aquí, allá, yo no pongo problema y así es como también llevo la maternidad, porque yo soy así. Pero muchas mamás me dicen, no, y usted, ay, que Sarita, que mire, y yo, no, yo colapso también. Yo también tengo momentos en que digo, "Uf, no quiero más esto, realmente, no, un día lo dije, se me salió así, que fue el día que mi hija me habló, mi hija, que hoy tiene 8 años, y dije, "Ay, yo me quiero ir", así, o sea, fue un yo me quiero ir, y claro, fui hacia la puerta, pero era un como, necesito un Un tiempo, una respiro. pausa. Y mi hija empezó y me dijo, mamá, no te vayas. O sea, ella pensó que mi mamá, no te vayas a ir, ven y te digo algo. Tú eres una muy buena mamá. Mira que Micaela ya camina, mamá. Mira, mamá, yo canto, mamá, me aprendí las tablas. O sea, empezó a decirme todas las cosas y yo decía, ay, Dios, qué No, se linda. derrumba uno, imagínate. Sí, pero sí creo que nosotras a veces, hablo de las mamás de hijos con discapacidad, nos damos muy duro porque nos ponemos a mirar a la otra y, pero es que esta hace esto, esta hace esto, esta hace esto. eh, y no, pues uno hace lo que puede. Yo hago lo que puedo. Hay días que tengo más energía, días que tengo menos. Hay días que colapso, hay días que no puedo cumplir, hay días que tengo que atrasar, pero cada día tiene su propio afán y sí trato pues de organizarme un poquito porque la dinámica obviamente, eso que te dicen, ay no, es que en el síndrome de Down todo va más lento, no, nosotras literal tenemos que correr para un lado y para el otro. Y, y es un tema que hoy en día está, digamos, está sonando un poquito más y es el de cuidadoras familiares. Nosotras, las cuidadoras familiares, somos mujeres que cuidamos a personas con discapacidad. Entonces yo cuido a mi hija con discapacidad intelectual, pero también tengo otra pequeña y también me tengo que cuidar a mí. Recientemente tuve mi primer espacio de respiro en 3 años y me lo gocé sin remordimientos, sin nada. Llegué y me despojé del ser yo corriendo, mamá, trabajo aquí y allá. Y dije, lo necesito porque colapso, puedo colapsar. Todos tenemos derecho a un descanso y esta montaña a veces nos fatiga, pero a veces te da las vistas más lindas y también ese gozo de saber de que lo has hecho y que lo hemos hecho porque somos todos.
Interactuar con nuestro contenido es la mejor forma de apoyarnos. Por eso hoy te invito a que te suscribas, comentes y compartas. Si en algún momento nuestras historias han resonado en tu vida, es la mejor forma de acompañarnos. Ver a mi hija lograr ciertas cosas, hitos, es un gozo, es algo que celebramos porque yo sé que a ella, eso que hizo ella fue un acto heroico, porque ella tiene que luchar con muchas cosas más que las que otro niño debe luchar. También hay algo que ocurre mucho en nosotras y no está mal, pero es esta Sara que se ha ido transformando, así como la discapacidad evoluciona, esta maternidad también ha ido evolucionando y ha entendido muchas cosas. Y yo he entendido que nosotras, lo hablo por las cuidadoras familiares, debemos dar de lo que tenemos y no darnos tan duro, porque muchas veces uno se vuelve el peor juez. Entonces, como que no, En no general, las mamás sí, somos así, somos bastante... sí, y no, Nos subimos solitas al estrado, y, nadie nos tiene que llevar, y mira nosotras vamos. que en las redes de mamás que nosotras tenemos, siempre hablamos escuetamente, o sea, ya nos decimos las cosas y decimos, oye, sí, a mí me pasó, oye, a mí también, yo también. Entonces, es muy bonito porque decimos, bueno, no solo me ha pasado a mí, a ella le ha pasado, a ella le ha pasado, a todas nos pasa y todas tenemos ese carrusel que obviamente pues la idea es que vayamos más así, ¿Cómo pero logras identificar, Sara, en tu proceso personal como ese termómetro de va subiendo la temperatura, asemejamos a un termómetro de ciertas situaciones, como lo que comentabas que necesito o la montaña se está poniendo a veces muy dura y necesito darme un espacio o necesito el tiempo para no para colapsar? ¿Cómo lo has claro. hecho tú personalmente para tener esa medida que Bueno, a veces es yo retadora? nunca había tenido un espacio de respiro porque yo tengo un grupo de apoyo, sí, pero ese grupo de apoyo está mientras yo trabajo. Entonces, Sara llega de trabajar cansada muchas veces y tiene que estar con todos los fines de semana, estamos nosotros con mi esposo. Entonces, no hay, no hay respiro. Em, que si una se duerme tarde, que mi hija mayor necesita esto, aquello. A veces yo he pasado por la pena, me convertí, me convertí en esa mamá. Hace unos años veía a una mamá, ella tenía, no sé si más de 45 años, creo que 45, 44 años. Yo llevaba a mi otra hija al jardín y yo veía a esa mamá que llegaba como corriendo despelucada, a veces que no había dormido bien o sí, o corriendo y llegaba con su hija. eh, y yo la miraba y yo como, mira, y era la que escribía en el chat, ¿cómo? ¿Hay tarea? ¿Cómo? Bueno, hace poco me di cuenta que yo me convertí en ella. Y yo llevo a mi hija menor, a Micaela, al colegio, y yo pues me convertí en la mamá que Micaela no trajo la tarea. Pues es que son muchas cosas, entonces a veces sí, respiro, trato de hacer lo que puedo, pero si no puedo hacerlo tampoco me doy duro. Porque es que es mi salud mental. Entonces hablo mucho con las profes, en el caso de mis dos hijas, eh, les pido ayuda también, o sea, siempre alzo la mano. Mi esposo también está ahí, es como un medidor, pero solo he tenido un espacio de respiro y fue con unas amigas hace unos días. Y después de que volví, y claro, tú llegas diferente. La La batería se recarga. recarga. Entonces mi esposo me dijo, súper, o sea, me dijo, llegaste ya sé, estabas a punto de colapsar, y es cierto. Y esto pasa y creo que pasa en todas las maternidades, ¿no? Con tanta cosa, porque tú tienes apoyos muchas veces y cuando no tienes a nadie que te apoye, cuando tú eres todo y también trabajas y haces todo, es muy fuerte, son situaciones que se viven muy fuertes y
Y por eso creo que también es un tema que han iniciado a sonar un poquito más. Porque hay mucha carga también, digamos, a nivel no solamente social impuesta, sino también a nivel psicológica, se siente muy pesado y más lo que tú comentabas en el proceso. Nosotros compartimos matrimonios, tenemos parejas, pero no vamos al mismo ritmo en todo sentido, ¿sabes? Son dos mundos distintos y a veces es pesado para nosotras las mamás, porque el hombre quizás a veces van en ritmos más bajitos o van en una sintonía completamente distinta y entender eso se vuelve más pesado para nosotras las madres a nivel emocional, ¿sabes? Porque es como vas subiendo la montaña, vuelvo a tu ejemplo, pero por un rato te cargas sola la maleta y ya más Claro. adelante el esposo dice, ay ven, carguémosla juntos, pero en esa transición de cargar la maleta solos, en este proceso tú dices, mi esposo, claro, él llevó su proceso de aceptación, de asimilación completamente distinto y es completamente válido, pero Sara en ese proceso la cargó sola y eso Sí. lleva a un impacto emocional bastante grande para nosotras las mujeres y como mamás, y imagino que tú dices, el impacto es del 99%, no tenemos cifras reales, pero por hablarlo así, son muy pocos los papás que ante el No, diagnóstico están en la misma sintonía. total. Nosotros, pues, a veces también hay algo que ocurre en torno a la discapacidad de nuestros hijos, y es que muchas veces se vuelve una competencia. Entonces se empieza, no, es que mi hijo ya hizo esto y su hijo ta, ta, ta. Yo he tratado como, y con las mamás que hablamos tanto, hemos tratado como de eso, empezar a quitarlo. No es que esté mal, pero a veces eso presiona mucho. Crear un ambiente más Eso, tranquilo y seguro sí, respecto eso a los... tensiona porque no podemos conformarnos con esa frase que cada quien va a su propio ritmo, porque aquí necesitamos apoyos, necesitamos brindar oportunidades, necesitamos ser conscientes de eso. Pero también yo entendí que cada persona tiene un potencial dado por Dios. Y llegar a el potencial que Él quiera. Nosotros somos encargados como de abrir la puerta y decir, bueno, vamos a hacer todo lo posible con lo que tenemos. No sobrecargarnos más, no llevar más cargas, porque a veces eso empieza también a generar una presión adicional. O sea, aparte de que tenemos la sociedad que, que mira, y que yo entiendo, o sea, yo los entiendo porque es que, claro, mi hija se ve diferente. Sus ojos son almendrados, no es común verla eh, por todos lados. Esta semana, el fin de semana, estábamos en Alcosto y mi hija, pues, la verdad, se quitó los zapatos. Está en un momento sensorial fuerte. Se quitó los zapatos y pues yo la verdad me relajé a ese punto. Pues que ande descalzo. Entonces se fue descalza y es cuando te digo, me convertí en esa mamá que yo veía hace unos años, más relajada. Dije, pues que ande descalza, pero sí la gente la miraba y a veces me miraba como... Mm. A mí me da risa, Y no porque pasa que las mayores críticas somos nosotras mismas a veces como madres. Va a sí, ese o sea, punto. tú no sabes, mira, hay niños que yo entendí que las pataletas, eh, obviamente tú ves una pataleta y muchos, uy, qué niño tan mal criado. No, no es así, está teniendo un proceso que tenemos que estar ahí y respetarlo como padres y apoyarlos. Yo no había vivido pataletas con mi hija mayor, Micaela me hace pataletas, literal, así se despeluca, se tira. Entonces, cuando estés lista, obviamente, mi amor, tal cosa, entonces ya vamos avanzando en ese tema, cada quien
lo mira como familia y lo que pues los apoyos que recibimos en colegio, nos dan técnicas, tácticas, lo que hemos aprendido en Doman, entendimos que es una inmadurez también. Entonces todo esto pues ha sido un aprendizaje muy fuerte y creo que ahí seguiremos y como te lo dije al inicio, esto es algo que va a evolucionar. La Dara de hoy no es la misma que tal vez se siente acá o en 2 años. No lo sé, completamente. no lo sé, pero no cargo más cargas innecesarias. De las que ya hay No, por no, añadidura y por completo en la misma no. vida como Y tal. me he despojado de muchas cosas, pero he aprendido a llevar mi vida, la de mi hija, mi otra hija, como familia. Y ahí vamos, Sara, avanzando. si tú le dijeras, hablamos siempre del proceso y la transformación, a la Sara de hace 3 años y medio, que recibió la noticia, estabas en la clínica, sales, te sientas junto a tu esposo, estabas en ese momento completamente desbordada. ¿Qué le dirías 3 años después a esa Sara? Recientemente lo pensé y me lo dije. Y simplemente me diría, tranquila, todo va bien, mucho mejor de lo que tú te imaginabas. Todo va bien. Y así vamos, hasta lo que Dios quiera y tenga para nuestras hijas, para nosotros. Estamos agradecidos y tener a Micaela y a Sara en nuestras vidas es una bendición muy grande. Son perfectas como Dios las envió. A imagen y semejanza de Él, son perfectas. No me las cambio y siempre lo digo. Yo a Micaela, y me ha dolido tanto, ya que me ha dolido tanto, hay una noticia que salió recientemente que decía, han eliminado el cromosoma extra del síndrome de Down en el laboratorio y mucha gente me lo enviaba. Y yo me quedaba así, yo decía, ¿por qué? Lo pienso hoy. No conozco muy bien estos estudios, pero ¿por qué quieren eliminar a mi hija? Es que ella no es un ser humano defectuoso, es un ser humano. Entonces me dolió porque muchas personas, obviamente en su inocencia, me lo enviaron como algo bueno. Y Como yo para empecé, mirar la sí, información y en yo empecé esa, a recibirlo y yo como, bien, o sea, definitivamente la barrera más grande que existe es esos perjuicios de la somos sociedad. nosotros. Esos perjuicios es eso que creen, que se cree que es, no sé, tal vez las personas con discapacidad son inferiores y, y no, tampoco son superhéroes, porque tampoco vamos a, es que es un superhéroe, ¿no? Entonces el desconocimiento de la sociedad eh, es algo que nos ataca mucho a nosotros como padres de hijos con discapacidad. Por eso nosotros en este momento alzamos la voz. Podría estar en mi casa, en mis trabajos, tranquila, con mis hijas, haciendo lo que no había la necesidad de salir a hablar. Pero cuando decidimos que yo iba a salir a alzar la voz, lo decidimos de que fuera solo por un tiempo, mientras mi hija logra hablar. O su hermana también empieza a hablar por ella, mientras Micaela lo hace. Mientras ella sale y alza la voz y defiende esos derechos que tiene, porque son derechos que ella tiene y que la sociedad desconoce. Pero, pero sí con Micaela estoy agradecida con Dios. Fue perfecto que ella llegara a nuestras vidas, nos hizo movernos. Nuestra fundación funciona, vamos para adelante. Quisiera celebrar más nacimientos. Esta semana la semana pasada tenía que celebrar 3 y no he podido ir también por el colapso de mis días y quiero dedicarles a las mamás el tiempo.
que normalmente les dedico. Entonces son 3 niños que tenemos que ir a celebrar ahorita. Estamos abriendo una ruta también de nacimiento en el hospital. Vamos paso a paso porque no queremos que nadie esté solo y que cuando nazca su bebé con síndrome de Down, llegue una mamá a brindarle la mano, como lo hizo esta mamá conmigo. Y ya lo has hecho tú y lo estás haciendo y lo sigues ejecutando en este proceso y es completamente valioso. Estoy completamente de acuerdo con lo que dices y es cada hijo, cada persona y cada situación que llega a nuestra vida tiene un propósito Un claro. propósito. Y cuando lo vemos con esos lentes, como tú decías, de muy pequeña decidí ver la vida de una manera distinta, que me han pasado ciertas cosas, situaciones como todos, pero decido ponerme los lentes que mejor me hagan sentir y ver la situación, eso lo cambia completamente. Y lo que hablabas de Micaela respecto a su hermana Sara también, Sí. lo veníamos hablando cuando veníamos en todo el proceso acá para grabar. Yo le decía el impacto que tiene en su hermana, o sea, es muy beneficioso, o sea, demasiado porque estamos en un mundo donde a veces nos ponemos una venda, ¿sabes? Y vamos como hacia adelante y después nos tapamos los oídos y esos son niños o en ese proceso de vida donde hay muchas falencias, cuando no le enseñamos a nuestros hijos a quitarnos los tapones, a ponernos las gafas y ver el mundo alrededor, porque no somos unos, o sea, el mundo no gira en torno a mí, a ti, tenemos que aprender a A convivir y estar convivir. completamente, todo irradia. A mí me alegra mucho. eh, Aún no es lo que quisiéramos, hay demasiado por hacer, pero hemos empezado a dar pasos. Hemos empezado a dar pasos em, en la educación. Ya no es lo que quisiéramos y sé que todas las mamás me van a despelucar acá, pero aunque sea, ya vemos, aunque sea una persona, 2 personas con discapacidad en el aula. Antes esto era 0%. Sé que nos faltan millones de pasos, pero vamos avanzando. Y eso también está en nosotros, las familias, de salir orgullosos de quiénes son nuestros hijos, no esconderlos. Ya nosotros, hace poco le decía a una amiga, nosotros somos esa generación que dejó de esconder, pero gracias a la generación anterior también, que nos enseñó muchas cosas. Todo viene en una escalerita. En un proceso evolutivo, Sí, así es. y aquí estamos nosotros orgullosos de nuestros hijos por quienes son, y nuestros hijos con discapacidad intelectual, síndrome de Down, y esperamos pues que tengamos mucho para hablar, muchas historias que contar. Hay personas maravillosas, madres increíbles en nuestra fundación, jóvenes, niños que realmente me quitan el aliento verlos y lograr tantas cosas que hace unos años tal vez era imposible. Tú antes no veías personas con síndrome de Down tan afuera, no era como lo normal. Ahora sí. Y no imagino cuando te escucho hablar, Sara, cuando escucho la historia, no me imagino a Micaela. O sea, Y quiero que ella hable y alce su voz es que yo no y tengo duda de y eso. que ella sea la que defienda sus derechos. Mientras tanto, pues lo voy a hacer yo. Pero cuando ella lo haga, ya yo me callaré. Estarás tú tras Sí, bambalinas. sí, apoyándola y apoyando a mi hija Sara. Mi hija mayor es increíble. em, Cómo yo, yo la veo a ella y digo, "Wow", una niña de 8 años que lleva un proceso
diferente. Y mira que eso me lo dijeron en Doma, me dijeron los más beneficiados de todo esto son los hermanos. Que los hermanos van a recibir toda esa información, van a recibir todas esas oportunidades que ustedes les empiecen a dar. Y aparte de eso, de entender realmente la diversidad, de que todos somos diferentes pero somos muy valiosos y que cada persona tiene algo que aportar. Yo no sé, Dios que quiera en el futuro conmigo, con Sara, pero yo sí, lo que sea, lo que ellas anhelen para lo que Él las tenga y que alcen la voz por muchos más.